Arrancamos este 2024 con una exclusiva. Sean todas y todos bienvenidos al Chile que viene, conversaciones contingentes por todas las pantallas y plataformas de Súbela. A 5 meses de dejar su cargo en el gabinete como ministro del Desarrollo Social, vuelve con una arremetida judicial, da una entrevista al país e, insisto, una exclusiva para Súbela. Giorgio Jackson, bienvenido, ¿cómo está? Hola Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, bastante aliviado después de poder, no sé, sacar la voz y poder emprender algunas acciones para, como lo decía ayer, defender mi honra. ¿Cuánto tiempo le cuesta a Giorgio Jackson tomar la decisión de post-plebiscito, además post-acusación constitucional del ministro Montes, asumir esta arremetida judicial con dos querellas y una suerte de figura prejudicial que ya hablaremos de aquello? A ver, lo primero es que yo el momento en que presento la renuncia al presidente Gabriel Boric, yo dejo explícitamente en la carta de que voy a iniciar acciones para defender mi honra, porque si recordamos y si nos remontamos al momento y al contexto en el que se dio la renuncia, está muy motivado por todo lo que estaba pasando, uno, con el caso Convenios, que es una situación grave, que afecta a varias regiones, a distintos, como, ya vamos a entrar en eso, y particularmente por el caso del robo de computadores en el Ministerio de Desarrollo Social, que algunas personas me imputan participación y por lo tanto la dificultad política que se da en ese contexto me obliga, me fuerza de alguna manera a tener que hacer alguna acción y eso en su momento fue presentar mi renuncia, pero anunciar y dejar explícito que yo iba a iniciar acciones legales, porque obviamente nunca hubo ninguna prueba, ninguna forma de vinculación de esos hechos con mi persona y por lo tanto yo tenía todo el derecho a hacerlo, solo que en política, además de preparar los textos legales y la parte técnica de tener que armar estas acciones judiciales, uno tiene que esperar también el mejor momento. Yo en ningún caso nunca he querido ni voy a querer generarle un daño a la agenda de gobierno, a las cosas importantes que están pasando en el país. No creo que mi problema en este caso de que la gente me haya imputado delitos falsos sea más importante que las agendas que el gobierno está llevando, pero lo tenía que hacer en algún momento, ¿no? Tengo ese derecho. Y por lo tanto, mi opinión fue, bueno, dejemos que pase primero el plebiscito, que es un tema que polariza la sociedad, que cualquier cosa la gente trata de aprovecharla, y dejemos que pase también la acusación constitucional sobre el ministro Montes, que era completamente injustificada. Y una vez que pasa eso, yo me dispongo a hacerlo, eso fue el jueves que terminó, y yo dije, ok, entonces el lunes lo haremos, avisé a las personas de gobierno, y porque ellos en el fondo sabían que yo lo iba a hacer, no sabían el timing exacto, y les digo, ok, va a ser el lunes. A pesar de este momento táctico, como podríamos calificar, de esta arremetida judicial, ¿no cree que esto dañe las relaciones entre el gobierno y Apruebo Dignidad por la figura, por ejemplo, del senador Espinosa? Se lo planteo porque la mesa directiva del Partido Socialista planteó que esto se podría haber conversado previamente, entendiendo que lo que usted busca es limpiar su honra. Claro. Sí, a ver, la verdad es que con el Partido Socialista y con los integrantes del Partido Socialista del gabinete, cuando estábamos dentro del gobierno, cuando yo todavía era ministro, se hicieron múltiples intentos de tratar de que el senador Espinosa no solo fuera hostil con muchos ministros y ministras del gobierno y con muchas figuras del gobierno, sino que además, en mi caso, que sobrepasara todo límite y empezara en una actitud ya de injuriar, de calumniar y de difamar, y por lo tanto eso en su momento no se pudo contener, lamentablemente. El senador Espinosa, particularmente, él me trató de líder de una banda criminal, y la verdad nadie me dio dentro del partido luego de que eso sucediera. Y al mismo tiempo, él presentó una ampliación de querella en Los Lagos para incluirme a mí, como autor de 5 delitos. ¿Ya? Gravísimos, sin aportar, por supuesto, ninguna prueba, simplemente para agarrar tribuna comunicacional y poder tener tribuna comunicacional. Entonces, en el caso del senador Espinosa en particular, sus declaraciones fueron graves porque además las hizo con mucha publicidad. Y hoy día, mi opinión es que la acción que yo estoy emprendiendo, no el gobierno, que yo estoy emprendiendo contra él para que él se haga responsable por los dichos que emitió y por las acciones que emprendió, se haga responsable. No es nada más ni nada menos. Piensa tú que él, el día domingo, él recibió la noticia de que había sido sobreseído por un delito que le imputaron hace 7 años, una persona.
Y él estuvo 7 años esperando justicia. Y finalmente la justicia dijo que él no había sido culpable del delito. Y él en sus declaraciones dice que una persona fue a los medios de comunicación, le imputó delitos sin que tuviera ninguna prueba, exactamente lo mismo que estoy haciendo yo. Por lo tanto, siento que estoy en todo mi derecho de poder resarcir mi honra, que si es que él tiene alguna prueba, algo, lo que sea, lo presenta a la justicia, o si no, él está siendo encubridor también. Por lo Entonces no tanto, había ninguna posibilidad de diálogo con la mesa directiva del PS. Esta era la única opción. la verdad es que a mí me hubiera encantado, de verdad, sinceramente, que no solo la directiva del PS o quienes puedan haber tomado alguna acción, hubieran conversado con él antes de que él hubiera presentado acciones contra mí. ¿Por qué él presentó acciones contra mí primero? O que él hubiese dicho lo que dijo a través de los medios de comunicación. Hoy día esto lamentablemente está judicializado, pero porque no hay otra instancia que permita que él reconozca, ¿ya? Reconozca que lo que dijo fue falso, que dañó mi honra y que por lo tanto tiene que resarcir el daño. Giorgio, el senador Espinosa respondió a las acciones legales presentadas y declaró: yo espero que no sea una estrategia para silenciarme en el caso Convenios. Tengo la plena convicción de que nunca he incriminado a nadie en un delito, sí he manifestado duras críticas políticas. ¿Qué responde Giorgio Jackson a esas declaraciones? A ver, la verdad es que mi impresión es que las acciones judiciales que yo he presentado, en este caso contra el senador Espinosa, ya tuvieron los primeros efectos porque él empieza a desdecirse de lo que dijo. Y eso creo que es una buena señal. Ahora, Te dice que le bajó un par de cambios en buen chileno. le bajó un par de cambios, evidentemente, porque él se paseó por todos los canales de comunicación a nivel nacional y a nivel regional, y de las radios, etcétera, para poder dar a entender, porque lo que él hace cuando él, el día del robo de los computadores, dice que yo soy el líder de una banda, me está imputando un delito de líder y cerebro de una organización criminal, ¿ya? Y por lo tanto, él ahora lo que está tratando de decir es, no, yo me refería, después de haberme presentado una ampliación de querella, imputarme 5 delitos en esa ampliación de querella y decir que yo era el líder de una banda criminal, él está tratando de que todo el mundo entienda que él a lo que se refería era a que yo era el líder de una banda, no criminal, sino que de una banda, es decir, de un partido político, y por lo tanto que yo solo, él decía que yo era líder de un partido político. RD en Antofagasta. Claro, no, de RD. Y que por lo tanto, como líder de un partido político, él a lo que se refería era a que yo había formado esta organización política y por lo tanto me tenía que hacer responsable porque 2 ex militantes que echamos a la semana siguiente habían eventualmente incurrido en un delito. Y eso es totalmente inverosímil. O sea, él está tratando de decirle a toda la población ahora con sus declaraciones, echándose para atrás, ¿no? Inmediatamente tratando de recular, que él nunca dijo lo que todo Chile entendió que dijo. Y por lo tanto, a mí me parece que entendió la dureza de sus palabras, está tratando de recular, pero la verdad es que el daño que él hizo ya está hecho y por lo tanto va a tener que responder por eso. Yo de verdad espero que él tome una actitud un poco más humilde. Yo en la entrevista que di, y lo puedo hacer ahora, reconozco con mucha autocrítica varios de los errores que creo que yo cometí durante mi periodo como parlamentario que me llevaron a poder tener una gestión no como la que hubiera deseado, por ejemplo, en las Express, ¿no? Y que posteriormente tampoco tuve los apoyos suficientes por quizás malas relaciones que tejí, por formas en las que yo interactúo en política, y son aprendizajes míos muy profundos, muy íntimos y de los que me hago cargo y hago autocrítica. Yo creo que sería bueno que el senador Espinosa reconozca que en sus dichos hay, y en sus acciones, ¿no? Al presentar una ampliación de querella con 5 cargos que me imputa, hay una acción temeraria, hay una acción que busca dañar mi honra, y a la pregunta de él, yo no espero callarlo en nada. Yo espero que él siga con su agenda, con todo lo que pueda decir. Además, no tengo ninguna facultad para callarlo y la verdad no me interesa callarlo. Lo que me interesa es que lo que diga, lo diga en el ámbito de las leyes, de la Constitución, y en este caso, la libertad de expresión está expresamente asegurada en la Constitución con límites que establezca la ley. Y la ley establece que cuando uno daña la honra de otra persona, ese es un límite que no se puede cruzar. Y a todas luces, cada vez que, no sé, por ejemplo, en esta entrevista, los bots que vayan a escribir algo de que yo devuelva a los computadores, ladrón o no sé qué, o personas que de verdad creyeron eso, es porque emisores con influencia lo dijeron en su momento y quedó instalado como una verdad. Como por Y él ejemplo el fue uno de los empresario Jorge importantes. Rázuriz. Por ejemplo, ¿En qué consiste esa acción judicial?
Esa es una querella criminal por injurias y calumnias, porque me pareció importante no solamente quienes estuvieron en el mundo político, sino que también quienes ostentan poder económico y que a veces por tener tanto poder económico se sienten con la libertad de poder hacer y deshacer lo que quieran. Eso es una tónica que muchas veces genera rabia, ¿no? Que quienes tienen esa cantidad de recursos puedan hacer y deshacer lo que quieran. Y en este caso, el señor Errázuriz, evidentemente a través de toda la argumentación que nosotros presentamos y que ya está en manos de la justicia, hay evidencias de sobra, él me imputa delitos. Él dice que yo habría robado los computadores y evidencia para ocultar algún crimen, ¿no? Sin aportar, por supuesto, ninguna evidencia. Un autorrobo. Y lo repite varias veces, la idea del autorrobo, ¿no? Y por lo tanto, creo que también tiene que hacerse cargo de las cosas que dicen. La justicia está para eso, ¿no? Para que, sin importar la cantidad de recursos que tengas, al momento de estar en la ley, teóricamente, debiésemos ser iguales ante la ley. Sabemos que en Chile eso muchas veces no pasa, ¿no? Que en general tener poder económico te permite poder tener o mejor defensa o contactos, un montón de cosas. Yo espero de verdad que la justicia en esto sea totalmente imparcial y que permita encontrar si es que hubo o no daño, si es que hubo o no injuria o calumnia en el caso del señor Errázuriz, En estos y dos por lo tanto casos, que haya un pronunciamiento. A mí me interesa que haya un pronunciamiento. a eso voy. Y que el ¿Qué, mismo... qué buscas con estas acciones judiciales? En general, las querellas por injuria y calumnia en lo que terminan es en que la persona es de alguna manera condenada a tener que ofrecer disculpas públicas con publicidad, por ejemplo. Y en este caso, esto puede ser proactivo por parte del señor Errázuriz. Si el señor Errázuriz admite que no tiene ninguna prueba, ningún antecedente para poder afirmar lo que afirmó, y no bajarle el perfil, decir no, era una broma, no, porque esas cosas generaron daño y generaron una idea y una idea colectiva de lo que significaría mi persona y mi paso por la política, ¿no? Si es que él hace eso y ofrece disculpas públicas, obviamente que eso, a nivel de tribunales, eso se puede resolver mucho más rápido. Es lo Y no mismo es que necesario probablemente que haya una condena, sino que se puede llegar a algo anterior, pero la verdad yo no tengo nada ni personal contra el señor Errázuriz, ni personal contra el señor Espinosa, ni contra los parlamentarios de la UDI, nada personal. El tema es que ellos dañaron, hicieron daño, y la pregunta es cómo se resarce ese daño. también esperas disculpas públicas de la directiva de la UDI. Ahí hay una zona que no ha quedado claro, escuchando muchos programas de radio durante esta jornada. Uno se encuentra con una serie de especulaciones. Esto va en contra de la directiva de la UDI, va en contra de los firmantes de la carta, va en contra de los autores de la misiva. Precisamente la acción, que es una acción prejudicial, lo que busca es saber qué nivel de responsabilidad tuvo la UDI al momento de que fuera redactada esta carta. ¿Por qué? Como partido político. Como partido político. Porque, uno, los parlamentarios de la UDI son electos, valga la redundancia, a través de un vehículo político que los presenta una lista, que son los partidos políticos, ¿no? Además, los parlamentarios de la UDI, en los estatutos del partido político de la UDI, están reconocidos como portavoces de las ideas de la UDI en el Congreso. Tras esta carta que le envían al presidente de la República, que es un hecho político y comunicacional relevante, en la que me imputan dos delitos, ¿ya? Dos delitos: el estar orquestando un esquema de defraudación al fisco y el haber estado directamente involucrado con el robo de computadores. Esas dos cosas las dice ellos. Por supuesto que generan un daño súper importante, ¿no? Y 2 días después al presidente de la UDI, a Javier Macaya, le preguntan en un canal de televisión, después de básicamente demostrarle que esto era injuria, que esto no era debate político, y él tratando de contestar muchas cosas muy complicado porque lo apretan harto, pero después le preguntan, ¿pero usted sigue respaldando, después de todo esto que conversamos, sigue respaldando la carta de los parlamentarios? Y él dice, por supuesto, que la sigue respaldando. Entonces, me cuesta pensar que no haya habido una coordinación entre la bancada y el partido. Entonces, la medida prejudicial, que es lo que busca, es saber si es que el sujeto a quien va dirigida una demanda es el partido político como persona jurídica, y por lo tanto, más que dirigida a la directiva, va al partido, representado legalmente por una directiva, o si es que tiene que ir individualmente a los 23 firmantes que firmaron esa carta. O sea, ahí no necesariamente todos la redactaron, pero bueno, ahí alguien tiene que dar una explicación. Lo que no puede pasar, Cual sea el Ignacio, caso, también esperas disculpas públicas. Claro.
O sea, la verdad, ahí O sea, en los tres frentes es el mismo objetivo. es que la verdad veo difícil que alguien que está más motivado políticamente las ofrezca, pero siempre van a ser bienvenidas las disculpas. Si es que alguien me llamara de la UDI para decirme, oye, quiero que nos juntemos a conversar, ¿tú crees que pasó que alguien de la UDI me llamó después de que me imputaron un delito, dos delitos, perdón, alguien que me llamó para decirme, oye, se nos pasó la mano, no lo dimos haber hecho, está fuera de los marcos jurídicos lo que hicimos, ¿cómo lo podemos arreglar? ¿Tú crees que alguien me llamó para decir eso? ¿Tú crees que Fidel Espinosa me llamó para eso? ¿Tú crees que alguien de la UDI me llamó para eso? No. Por lo tanto, yo no tengo una animadversión contra estas personas, pero al parecer ellas sí contra mí. Entonces yo lo que quiero entender es si es que no se han acercado de mutuo propio. Bueno, ahora van a ser notificados, probablemente están siendo notificados de las acciones y tienen la oportunidad de ver cómo lo quieren resolver, si lo quieren resolver judicialmente o si lo quieren resolver extrajudicialmente. Yo no estoy acá para esperar una condena o hacerles un daño que no, quiero de verdad resarcir mi nombre. No, yo no tengo, o sea, llevo desde que el 2010 fui electo presidente de la Federación de Estudiantes y un par de años antes que milité en el espacio universitario, llevo años en los que nunca nadie me había imputado una cosa así y creo merecer el espacio para que al ellos no tener absolutamente nada que asociarme realmente más que lo comunicacional y para hacerme daño como lo hicieron, ver si es que hoy día pueden tener una postura distinta. Creo que es el mínimo derecho que me merezco, que es poder resarcir esa honra. Giorgio, ¿qué reflexión has hecho en los últimos 5 meses cuando uno contrasta tus años de dirigente estudiantil, tus primeros años en la política, en el Parlamento, con una altísima aprobación ciudadana, y los últimos meses antes de salir del gabinete? Te lo planteo porque tú mismo has dicho que has tenido que enfrentar insultos en la calle, en el supermercado. Hablemos un poco del contraste y la reflexión que me imagino interna y personalmente has hecho. Sí, a ver, desde que fui dirigente estudiantil siempre había gente que o en el metro o en algún lugar me increpaba. O sea, eso ha sido parte de mi desarrollo político siempre, solo que ahora se abultó, ¿no? Se hizo más, digamos, más periódico. ¿Ya? Antes siempre lo había recibido. Es algo que uno se tiene que ir acostumbrando cuando uno es un personaje público que está en una situación que polariza. Uno se va acostumbrando a que hayan gente que es de alguna manera piensa distinto y se forma una opinión mala de ti y por lo tanto te increpa. Pero en general no es la mayoría de los casos y todavía sigue no siendo la mayoría de los casos, pero existen y con más frecuencia y con más dureza, porque antes te decían, qué sé yo, te decían zurdo, de mierda, qué sé yo, te decían algo así. Hoy día lo que te dicen tiene referencia a cosas que se instalaron mediáticamente y que la gente de verdad cree. Devuelve la plata. Devuelve la ¿Dónde plata. están los computadores? ¿Dónde están los computadores? Ladrón, etcétera. Esas cosas que cada vez que alguien me las dice y cada vez que alguien, por ejemplo, las postea ahora en esta red social y que van a aparecer abajo y le pone un like, más me dan la razón en las acciones judiciales que estoy emprendiendo. Porque más reflejan el daño que a partir de una idea espuria, una idea inventada, se transforman en realidad a partir de lo que las personas empiezan a transmitir popularmente, de voz en voz. Entonces, yo estoy muy tranquilo con las acciones que estoy desarrollando porque precisamente lo que buscan es que incluso cada persona que me increpa, como por ejemplo un joven que venía saliendo, o quizás no tan joven, no me acuerdo bien, pero que venía saliendo de los tribunales, probablemente de distintas acciones que o sus familiares o ellos están desarrollando en tribunales, gente que quizás está con mucha frustración, con mucha sensación de rabia, me grita, ¿no? Porque quizás yo para él simbolizo el poder, el que vio las noticias que en los computadores, oye, sinvergüenza. Esa persona que no tiene ninguna posibilidad de haber accedido a una información real en la cual vincularme, él está reproduciendo un discurso, reproduciendo un sinvergüenza, te robaste algo, devuelve la plata. Quienes partieron desde un poder comunicacional y político emitiendo ese tipo de información para que llegara a esparcirse sin ponerle freno, a sabiendas de que no existe ninguna información, son las personas con las que yo estoy responsabilizando hoy día. Vamos al contexto de lo que ha ocurrido. ¿Cómo cataloga el caso Convenios, el caso Fundaciones? A ver, el caso Convenio es un caso grave en el cual se están abriendo todavía una caja de Pandora de muchas situaciones que desde el 2019, cuando esto empieza, ¿no? El año 2019 empieza a flexibilizarse
un mecanismo de traspaso para, en este caso, asentamientos precarios, ¿no? Campamentos, para que hubieran distintos tipos de trabajo en campamentos, desde levantamiento de información hasta solución de cosas urgentes en campamento. Eso parte del 2019, en el gobierno anterior. ¿Y por qué se hace? Porque antes se traspasaban esta plata a las municipalidades. Y es sabido que en las municipalidades en general muchas veces hay problemas también de rendición de cuentas, de transparencia, no tienen los mismos mecanismos de control que el gobierno central en Contraloría y un montón de cosas. Por lo tanto, el gobierno de la época decidió que era una mejor forma entregarlo directamente a las fundaciones para que hicieran un trabajo desde la sociedad civil, ¿no? Eso pasó el 2019, es un hecho de la causa. Posteriormente han habido distintos años. ¿Y cuál fue la diferencia que marcó el 2022? Que antes estos contratos se hacían con pocas fundaciones de mucho renombre, pero pocas, ¿ya? Y por lo tanto eran contratos muy grandes. Y la definición que tomó el ministerio en ese momento fue decir, hagamos que esto sea más abierto, ¿ya? Y ahí entró un espacio para que actorías distintas, creo, hubiera el espacio para aprovecharse del sistema, para aprovecharse en el sentido de o asignárselas con menos experiencia o, cosa que yo no tengo ningún antecedente que me permita comprobarlo, pero es parte de las hipótesis que están en la investigación, que alguien se haya hecho de recursos de manera ilegal, es decir, que se los hayan apropiado. Franca corrupción. Claro, pero corrupción también es el hecho de asignárselo de repente sin contar con los requisitos que requiera. Cualquiera de los dos ámbitos yo creo que es un problema. ¿Asume usted alguna responsabilidad política por el caso Fundaciones? ¿Por el caso Democracia Viva? Lo respondí de alguna manera en la entrevista, pero no tengo problema con volver a hacerlo. Yo me puedo hacer responsable de muchas cosas que creo que durante mi carrera política, desde que fui dirigente estudiantil, pasé mi primer periodo parlamentario, donde estuvo la presidenta Bachelet, donde tengo mucha autocrítica también de ese proceso. Luego, cuando fui diputado de oposición al gobierno de Piñera, donde también esbocé críticas y puedo seguir haciéndola, de mis gestiones como ministro de SECPRES y de mi gestión como ministro de Desarrollo Social, pero no puedo hacerme responsable por cosas en las que yo no tenía idea. Yo conocí que existía un mecanismo desde el 2019, después de que esto explota. Yo conocí la existencia de la Fundación Democracia Viva después de conocer la investigación de Timeline, ¿no? De este portal que publicó esta noticia. Por lo tanto, se me pueden asignar muchas responsabilidades políticas por cosas en las que yo he participado, cosas en las que, por así decirlo, están mis huellas, yo de verdad influí en esas cosas, pero no en aquellas cosas en las que me enteré, probablemente como todas las personas que están acá, a través de una investigación periodística. Es difícil poder asumir una responsabilidad respecto a algo en lo que nunca ni siquiera supiste. Usted conocía bien a Daniel Andrade, pero entonces no conocía en qué andaba Daniel Andrade. No tenía la menor idea, solo sabía que él estaba de asesor en defensa. No tenía idea en qué andaba. Hoy se encuentra en prisión preventiva en Antofagasta. Se declaró un prisionero político. ¿Qué opina usted de eso? No estoy de acuerdo con esa calificación. Y espero que cuanto antes los tribunales puedan hacer su trabajo. Obviamente la Fiscalía presentará pruebas, pero los tribunales son finalmente los que sancionan. ¿Qué es Daniel Andrade si no es un preso político? ¿Cómo él se autodefine? Él está en prisión preventiva hoy día, sindicado como alguien que articuló una red para hacerse de recursos públicos. Eso es lo que le imputan. No sé la tipificación exacta de los delitos por los que está imputado y formalizado. Y por lo tanto, me imagino que él y su defensa presentarán el caso, pero creo que sobre todo, dada la trayectoria que tenemos en Chile de una dictadura en la que la prisión política es algo muy sensible, es algo muy simbólico, y no solo simbólico, sino que fáctico, pasó, sucedió, gente que fue y sufrió vejámenes muy importantes. El hecho de que hoy día hay una situación en la que él siente injusticia y que tiene su oportunidad para tratar de probar eso, creo que ocupar ese término es muy pesado y muy fuerte para la sociedad chilena, y yo al menos no lo comparto. En concreto, Daniel Andrade, formalizado por 3 delitos de fraude al fisco. ¿Cuánto daño ha causado a Revolución Democrática el destape del caso Convenio? Ha sido gigante el daño. Yo diría que desde un daño como institución y por lo tanto como, no sé cómo decirlo, pero como la idea, marca de una organización política, ¿no? Como el nombre, Revolución Democrática, lo asocian cada vez al tema, a pesar de que
a la semana de que esto estalla, ellos ya no formaban parte de la organización política. Se les había expulsado a través de los mecanismos internos que tenemos. Entonces, pero la chapa queda, ¿no? Y la chapa queda y se asocia a cada vez que esto se está desarrollando. Y yo creo que eso es un daño que no solamente en términos reputacionales a la organización política, sino, yo diría principalmente como al estado de ánimo de la militancia. Ese es un daño gigantesco y para qué decir, el cómo la agenda te copa y es muy difícil salir y decir, oye, nosotros hemos hecho cosas interesantes durante estos 10 años que llevamos haciendo política. ¿Es un daño Hemos hecho irremediable? Me cuesta pensar en cosas irremediables, sobre todo organizaciones políticas que llevan tan poco tiempo. Estamos pensando que Revolución Democrática nosotros lo fundamos el 2012 como una organización, como partido político recién en el 2016, 2015. Iniciamos el proceso para poder legalizarlo. Lo Por lo tanto, planteo porque si somos se un partido logra joven. finalmente un partido único de Frente Amplio, sin duda RD va a quedar con ese triste recuerdo, esa horrible mancha, ¿no? Claro, yo creo que es una mancha muy profunda y también en la que, ¿qué es lo grave, creo yo? El que sea muy difícil diferenciar la organización política de lo que ex militantes que fueron inmediatamente expulsados hicieron. Porque no es que Revolución Democrática hubiese tomado una defensa corporativa y decir, a ver, acá no pasó nada, me los protegen. No, fue en una semana expulsados. Y por lo tanto, orgánicamente eso, ¿qué es lo que inmediatamente refleja? Que tú no estuviste involucrado en el proceso, tú como organización, ¿no? Como partido político, no estuviste involucrado en esto que a algunos les gusta fantasear, que es como que hubo un esquema que desde la directiva de Revolución Democrática se estuvo gestando para que en distintos lados del país, como algunas personas han sugerido. Una coreografía para defraudar al fisco. Claro, y por lo tanto, hoy día, cuando yo de alguna manera contra qué intento con estas acciones también rebelarme o responder, es cuando la gente cree, por asociación, por repetición y por vinculación interesada de quienes lo han emitido, establecer que Revolución Democrática es un espacio en el cual se juntaron para defraudar, para corromper. Y yo fundé Revolución Democrática junto a otras personas. Y ciertamente ese ni fue el objeto y siempre tuvimos tolerancia cero a que eso ocurriera. Y apenas ocurrió ahora, tú puedes dar cuenta de que hubo tolerancia cero también. Se fueron inmediatamente. Por lo tanto, yo ahí espero que los procesos judiciales, a medida que vayan despejando la paja del trigo, es decir, estas personas con nombre y apellido tuvieron como responsabilidad. Esta organización política no estuvo en la planificación ni en la ejecución de estos delitos eventualmente que se están investigando. Y por lo tanto no tiene responsabilidad en los hechos. Que personas como yo, como otras a las que se le han tratado de imputar como delitos por solo asociatividad de estar vinculados con personas, también podamos resarcir nuestros nombres. Y que podamos volver a plantear qué es lo que nosotros creemos que es mejor para el país en el contexto que estamos viviendo y que podamos tener reflexiones políticas y que podamos ser parte de esa comunidad de reflexión política, pero no sindicados con el dedo como si es que nosotros fuésemos como criminales cuando nadie ha presentado ninguna prueba que vincule a otras personas distintas a las que están siendo investigadas por la Fiscalía y que fueron ya desvinculadas del partido. Ha dicho que se va a mantener en política, pero no en la primera línea. ¿Dónde vamos a ver activo a Giorgio Jackson a partir de hoy? A ver, esa respuesta quizás merece, como tomó el espacio del titular, quizás merece una aclaración, porque yo ahora lo que quiero es desarrollarme profesionalmente. Yo voy a estar vinculado más al desarrollo profesional. Yo estudié Ingeniería Civil en Tecnologías de la Información. Yo desde antes de entrar al gobierno, al final de mi segundo periodo como parlamentario, yo me quería ir a estudiar afuera porque me interesan mucho los temas de innovación, los temas de ecosistema de innovación particularmente, la red internacional de cómo se puede llegar a poder mover la frontera de la tecnología particularmente. ¿Ahora sí Giorgio Jackson se va de Chile? Es una posibilidad, todavía no lo tengo confirmado, pero es una posibilidad cierta. Me interesaba hacer esto antes para que la gente no dijera, oye, tú sabes cómo funciona esto, oye, se va de Chile, significa que se está escapando. No, para nada. Yo lo que estoy haciendo es dejando establecida cuáles son mis argumentos. Voy a estar vinculado a Chile, voy a estar viajando harto a Chile de vuelta, pero si es que me establezco afuera, es porque también quiero desarrollarme profesionalmente en las áreas que me importan a mí.
y también una patita vinculada al área académica, poder hacer algunas clases sobre política social, que es un área de las que más me gustan y de las que más durante mis 8 años como parlamentario y 2 años o año y medio como ministro, también me interesó mucho. Así O que sea, va a entrar en una suerte de ostracismo político, digo, en lo activo. No va a estar en las municipales, no voy a estar como alguien que vaya ni a candidatearse, ni estar en la en la como papeleta. papeleta, ni tampoco liderando la organización política. Yo no quiero hoy estar en ese rol. Cuando yo digo que me cuesta pensar que voy a estar desvinculado de la política, es porque... Tampoco en la discusión he- de lograr hacer un partido único Sí, al Frente claro, Amplio. no, en eso he estado participando. De hecho, he participado de espacios basales donde nos juntamos a discutir, bueno, dado todo lo que ha pasado, dado lo de gobierno, dado las crisis que hemos tenido, ¿qué tiene el Frente Amplio para poder como comunicarle al país de qué va a ser lo que vamos a trabajar? ¿Qué es lo que tiene para proponerle? Y en eso sí estoy muy interesado y al mismo tiempo también estoy interesado en cómo se da la posibilidad de que se amplíen las alianzas de gobierno con miras a los próximos procesos electorales, y ahí creo haber tejido distintos vínculos que sí pueden servir para ayudar a que haya la mayor amplitud posible, ¿no? Vínculos No internacionales. políticos acá, digo para las elecciones. Lo planteo porque lo dijo en la entrevista al País. Y eso, Vínculos internacionales producto de su preocupación por el avance de la ultraderecha. eso es aparte. Una cosa es mi militancia acá, cómo yo puedo aportar a la unidad del Frente Amplio, a la unidad del gobierno y también a los distintos procesos que vienen con la experiencia que acumulé, que puede ser buena o mala, pero es una experiencia que creo que puede ponerse sobre la mesa. Distinto es que desde el año, yo creo 2015 en adelante, 2016, que distintos grupos de distintos países descontentos con la situación de representación del progresismo y en la región de América Latina, nos hemos empezado también a articular y a conversar entre nosotros. Nos hemos juntado varias veces, hemos tratado de ver, bueno, cuáles cosas en común, nos vamos retroalimentando. Y esas redes internacionales creo que sirven mucho en momentos donde buena parte de la discusión política, no toda, pero una parte importante de la discusión política tiene que ver con principios que trascienden un país. Tú lo ves con el caso, por ejemplo, de la derecha, la ultraderecha, tienen a Steve Bannon, ¿no? Steve Bannon como ideólogo que ha formado mucha gente y que ciertamente ha influido en las elecciones como la nuestra. Si tú miras quiénes estaban a cargo, por ejemplo, de la campaña de José Antonio Caz en su momento, son gente que también participan en las elecciones de Milei, participan en las elecciones de Bolsonaro, participan en las elecciones de Trump y de otras personas de ultraderecha. Entonces tú dices, si ellos están organizados, muchas veces porque tienen también mucho más medios económicos, ¿por qué no nos podemos organizar nosotros también para que aquellos problemas que vemos en común, aquellas estrategias que vemos que la ultraderecha está instalando, bueno, ¿cómo hacemos frente a eso? ¿Y esas vinculaciones con quiénes han sido hasta el minuto? ¿Con quiénes y dónde? Con muchas personas diversas de distintos países de la región, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de México, de Uruguay, o sea, son gente de muchos lados distintos y que me parece que vale la pena como estar en conversación, porque de lo contrario, si es que ellos están organizados a nivel global y regional, creo que también es importante que nosotros podamos entender cómo esas similitudes en los procesos que la ultraderecha está llevando, nosotros también podamos tener una narrativa alternativa a lo que ellos están planteando. Giorgio, ¿cómo se recomponen las confianzas, entendiendo que su generación fue tremendamente crítica con quienes estaban en el poder tiempo atrás, digamos? ¿Cómo se logra recomponer las confianzas con una ciudadanía que hoy mira con mucha desconfianza todo lo que ha ocurrido a partir del caso Convenio? Sí, a ver, yo creo que son dos confianzas distintas, creo, las que plantea Ignacio. Una es cómo generamos confianza con las generaciones que nos antecedieron y otra es con la ciudadanía, que creo que son tipos de confianza distintas y que se deben abordar de manera distinta. Uno es como más masiva en términos de comunicación y otra que creo que puede tejerse más a través de diálogo más interpersonal, más quizás en niveles de intimidad y en el buen sentido de la palabra, como tener conversaciones cercanas, de repente poder sacarse prejuicios que se tienen. ¿Con o sin Salaquete esas conversaciones? No, ya hablaremos de eso. por supuesto, No, pero no podemos sé. hablar de eso, podemos hablar de eso. Yo creo, sinceramente, que, por ejemplo, se necesita autocrítica de nuestra parte para entender y ponderar qué parte de nuestra crítica fue valiosa para mover los cercos de lo posible, porque efectivamente hoy día, cuando tenemos legislaciones desde, no sé, desde que entramos nosotros al Congreso hasta ahora, han habido legislaciones que quizás como antes no estuvieron. ¿Qué parte fue valiosa?
qué parte no fue valiosa. Y de nuestra parte también reconocer cuáles fueron los efectos valiosos de como el proceso de los 30 años y cuáles no nos gustaron. Y en esa conversación, no como algo personal, es decir, como no tomárselo personal, sino que también haya autocrítica de nuestra parte y creo que también tiene que haber autocrítica de la otra parte. Y yo creo que cuando las personas se vulnerabilizan un poco y dicen, oye, yo me equivoqué en esto. Esto pasa en relaciones de pareja, esto pasa en relaciones de amigos, esto pasa en cualquier parte. Cuando uno dice, ¿sabe qué? La cagué en esto. La ¿Cuáles cagué en esto fueron, otro. en La este otra mea persona culpa, también ¿no? baja la guardia. ¿Cuáles fueron sus y hay principales espacio para construir errores? confianza ahí. ¿Cuáles fueron sus principales errores que hoy ha ido masticando, reflexionando con el paso de los meses? Yo diría que no supimos medir la importancia que tuvo, eh, la lucha contra la dictadura y por lo tanto las complejidades posteriores para asumir gobierno con restricciones que son gigantescas. O sea, El famoso otra cosa con guitarra, digamos. pero tenían a Pinochet como general de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, lo tenían como comandante en jefe del ejército. Y por lo tanto, tú quizás cuando dices, oye, pero ¿cómo no hicieron otra cosa? ¿Pero por qué no se atrevieron a más? Y cosas así que de verdad uno tiene esa crítica política. Hay cosas que sí, quizás se pudieron empujar más y hay cosas que no se podían y que quizás nosotros tampoco las podríamos haber hecho. En la medida de lo Por lo posible. tanto, algunas sí, otras no. Y por lo tanto, O sea, ¿le hace sentido hoy esa frase de Patricio Aylwin? En la medida de lo posible. el presidente Boric comenta siempre que un profesor de Derecho Humano, Pepe Salaquet, siempre dice que le han tergiversado esa frase a Patricio Aylwin. Aylwin. Sí, él lo cuenta porque él era muy cercano a Pepe Salaquet. Y por lo tanto dice como que era todo lo posible, es decir, mover para que haya justicia. Eso es lo que dice el presidente Boric respecto a esa frase. Pero más allá de una frase en particular, creo que de nuestra parte ha faltado humildad, quizás ha habido exceso de ímpetu para emerger como una alternativa política por todas las críticas que, incluso desde los sectores díscolos de lo que fue como la concertación, habían, y que quizás al decirlo nosotros, con otra vocería, con otra trayectoria, con no haber vivido los procesos que vivieron ellos, generó una ruptura como de interpretación, como no enganchó. ¿Pecó de soberbia Giorgio Jackson? Muchas veces, sí. Y eso me ha pasado la cuenta. La gente que me conoce más y que trabaja conmigo en el espacio cotidiano encuentra injusta esa crítica. Y me lo dicen así explícitamente. Pero yo, como lo reconozco, yo creo que hay veces en las que, por ejemplo, en la Comisión de Educación, luego en la Comisión de Hacienda, había mucha dificultad de conectar emocionalmente con el resto y por lo tanto como muy enfocado en lo de uno, muy enfocado en lo que era nuestro proyecto político y poca capacidad de empatizar con el resto de, en este caso, diputados, diputadas, senadores y por lo tanto generar vínculos más estrechos, más cómplices. ¿Me está hablando de sus habilidades blandas? Puede ser, puede ser. Para entenderlo, digamos. Sí, pero no es solo un tema de habilidades blandas, es también la tesis política. Si la tesis política efectivamente en su momento fue más bien de ruptura. Y era una ruptura... Estamos hablando de negociar, de llegar a acuerdos, de parlamentar. Sí, pero yo... Tal como decía su cargo en aquel entonces, ¿no? Yo pude llevar muchas negociaciones a buen puerto. Otras no, pero pude llevar muchas negociaciones como parlamentario y después en el gobierno las pude llevar a buen puerto. Otras no, y creo que muchas de esas sí los problemas de comunicación, como de interlocución, fueron a la postre una barrera. ¿Qué tan arrepentido está de su frase sobre la superioridad moral? Nuestra escala de valores y principios dista de la generación que nos antecedió. Ay, esa frase me va a perseguir un buen rato. Y traté de explicarlo también en la entrevista que di en El País. Quienes vieron o quienes se dieron el tiempo de ver ese Twitch, esa como interacción en vivo con alguien que nunca había participado en la política y que no tenía idea de lo que era la política, y con él tuvimos una conversación en torno a la política en general, podrán haberse dado cuenta que obviamente nunca usé la frase superioridad moral, pero se le asigna la idea de superioridad moral a el extracto donde yo digo la escala de valores y principios distan de los gobiernos anteriores. Previo a eso, él me pregunta,
con la persona con la que yo estoy hablando, antes, el epílogo, o sea, antes de que yo dijera esta frase, y me dice, ¿por qué ustedes son distintos? ¿Por qué la propuesta que ustedes tienen es distinta a la que otro gobierno, a la de, por ejemplo, Piñera o los anteriores? Yo le digo, y trato de explicarle, de que en general la política, la izquierda y la derecha, para hacerlo bien simple, es mucho más complejo que eso, pero la izquierda y la derecha se dividen en torno a ideas, principios y valores que jerarquizan de una manera u otra. ¿Ya? Y en el fondo, para algunos será más importante, no sé, la libertad por sobre cualquier cosa, para otros la igualdad, para otros entre medio, y en el fondo, ¿de qué se trata? Para algunos es más importante como el derecho a la vida, el que está por nacer, para otros es más importante el derecho de la libre decisión del cuerpo de la mujer. Cuando yo digo valores y principios me refiero a ideas políticas que organizan el espectro político. Y ese es el principio desde el cual yo le digo, bueno, y por lo mismo, lo que nosotros estamos haciendo ahora, y cuando digo nosotros me refiero al gobierno y por lo tanto a ambas coaliciones, es un programa de gobierno en el que la escala de valores y principios, y ahí viene la cuña, dista de gobiernos anteriores. ¿Por qué? Y después le ejemplifico. Por el tema de medio ambiente, por el tema de género, que son agendas que no estaban antes, pero yo nunca le di una calificación moral. Con democracia viva, esa Y- escala de valores se por lo tanto, derrumba. por lo tanto, pero que para terminar, Ignacio, porque creo que la pregunta es súper atingente y antes nunca me di el tiempo, simplemente pedí disculpas, porque creo que la frase pegó mal, porque había un antecedente de quién la estaba diciendo y como se leía era muy grave decirlo, más aún un secretario general de la presidencia. Por lo tanto, yo lo primero que dije fue un error, mis disculpas sinceras, me junté con la gente que me tenía que juntar y les dije, por supuesto que yo no me refería a eso, y muchos de ellos me la aceptaron, otros no. Entonces, yo cuando digo que esto se refiere al conjunto del gobierno, y de hecho digo, hay una muy buena sinergia entre experiencia y juventud, como dentro del gobierno que se está armando, que creo que es buena, esas partes no están en la cuña, pero yo me refiero a eso. Voy a seguir ofreciendo las disculpas a todas las personas que se sienten ofendidas con eso, pero para ser honesto conmigo mismo, lo que quise decir fue todo lo que te dije ahora, pero que no cabe en una cuña. Ahora, esas disculpas las refuerza principalmente por lo que ocurrió después, digamos, a la luz de los hechos, con la realidad sobre la mesa. Escala de valores que se derrumba por el caso Democracia Viva. No, yo ofrecí disculpas al minuto en que lo dije, a la mañana siguiente. Esa misma mañana yo me despierto y ofrezco las disculpas, no por nada que haya ocurrido, porque está mal que en este caso yo haya tratado de insinuar que habían unos que eran los buenos y otros que, en este caso, que éramos del mismo gobierno, que eran los malos. Y eso no es lo que yo quise decir, sino que lo que yo establezco, como acabo de comentar, es que nuestro proyecto y nuestro programa de gobierno tenía acentos, énfasis, prioridades distintas a los que habían sido los gobiernos anteriores. Y esa era básicamente lo que yo quería transmitirle a alguien que no sabía de política, como él mismo me dijo, yo no tengo idea de política, y yo le dije, mira, esto es más o menos así. Y fue un grave error hacerlo, no entender que eso iba a ser interpretado de esa manera y por lo tanto fue a la mañana siguiente, no a la luz de los hechos después, a la mañana siguiente que yo ofrecí las disculpas. Usted dijo que su cercanía con el presidente lo hacía vulnerable. ¿A qué se refiere? O sea, tiene de dos caras. Tiene la cara de poder acceder a un espacio de articulación del poder político cuando es el presidente, ¿no? Muy importante y muy significativo. Y yo creo que eso es una gran responsabilidad que muchos hemos tenido y que formamos de alguna manera parte del espacio, por ejemplo, del comité político. Los ministros que están ahí forman parte de una intimidad que se va como generando todos los días. Yo, al venir hace muchos años trabajando conjunto con el presidente Gabriel Boric, cuando era diputado, teníamos esa cercanía y esa capacidad de articular políticamente juntos. Pero la contracara de eso, de esa oportunidad que te da de poder hacer cosas, es que la gente sabe que al ejercer acciones en contra mía, también están, por así decirlo, apuntando a una identidad colectiva que compartimos, no solo con el presidente, sino con muchas personas más, pero que quizás nos ha tocado tener mayor nivel de exposición y por lo tanto de conocimiento mediático. Pero obviamente eso lo vivimos también durante todo este trayecto. Muchas veces la gente me pegaba a mí para enviarle mensajes al presidente y eso es algo que ocurrió. ¿Para dañar al presidente? Para ponerlo en una situación difícil, sí. Sí, dañar o ponerlo en posición difícil podrían ser parecidas. ¿Usted se reúne con el presidente, conversa periódicamente con él?
converso periódicamente con él. ¿Lo asesora? No, no, yo creo que el presidente tiene muchos asesores, además de todos sus ministros y ministras. Yo en general, desde que salí del gabinete, siento que soy otro tipo de soporte, no como un asesor, ¿Qué sino tipo de que soporte? el soporte de compañeros de militancia, de la amistad. Creo que ¿Un soporte más emocional, tal vez? no, no, yo diría de, no sé si emocional, sino que de compartirnos las cosas que nos están pasando, pero también no en la lógica de asesor que le entrega un producto al presidente y lo evalúa, no, es más como la relación que uno tiene con alguien con el que ha militado mucho tiempo y con el que mantiene mucha cercanía. ¿Cómo ve al presidente? Lo veo tremendamente maduro, reflexivo, lo veo pragmático y lo veo bien, lo veo muy entero. Lo decía ayer también, lo veo realmente muy entero para todo lo que le han pegado al gobierno. Así que creo que su liderazgo, que hoy día trasciende las fronteras y es muy, muy, muy reconocido afuera, poco a poco, a medida que varias de las cosas que está haciendo el gobierno en el ámbito económico, en el ámbito de seguridad, en el ámbito social, en muchas esferas, a medida que vaya teniendo su cosecha de resultados, creo que el gobierno del presidente Gabriel Boric va a ser mejor recordado. Y si vamos como a lo cuantitativo, que nunca me ha gustado tanto, pero como en términos de las encuestas, incluso la foto del momento, por más atacado que ha sido este gobierno, muestra que la aprobación presidencial se mantiene más arriba incluso que los dos gobiernos, por ejemplo, del presidente Piñera. ¿Por qué cree que pasa eso? No tengo una respuesta científicamente comprobada o que haya pasado por las ciencias sociales para poder interpretarlo, pero si es que quieres una opinión, yo creo que es porque hay una base política de este gobierno que quizás tiene una interpretación de lo que pasó con el estallido social, que tiene una interpretación del rol que quizás o el Frente Amplio o la simbiosis entre el Frente Amplio o la sinergia con socialismo democrático puede traerle al país y que cree que el presidente está tomando correctas decisiones y que a pesar de los vaivenes, incluso de las críticas que uno le puede tener al gobierno, creen que es necesario apoyar al gobierno para que salgan adelante. Y de alguna manera también, en contraposición, cuando hay un país tan polarizado, es una forma de decir, hay un porcentaje así de como fijo, que tampoco comparte las acciones que está desarrollando la oposición política. ¿Cómo la moneda debiese aprovechar este vuelito, este aire fresco a partir del plebiscito, el triunfo de la opción en contra, justo cuando arranca el llamado segundo tiempo del gobierno? La mejor forma de aprovecharlo es poder desplegarse, poder desplegar la gestión de gobierno y que de esa manera haya logros. Yo creo que este gobierno es un gobierno de muchos logros y que ha sido muy difícil de poder comunicar, transmitir y que la gente se los pueda apropiar. Y por lo tanto, desde lo que se hizo en su momento con el salario mínimo para llevarlo a 500.000 pesos, el alza de las más importantes de los últimos 25, 30 años en salario real, es decir, no contando, o sea, descontando la inflación, ha sido el alza más importante de los 2 años y medio que va a llevar el gobierno hasta el mes de julio. Las 40 horas, por ejemplo, que gradualmente se van a ir dando año a año, pero que es un hito súper importante. La ley de pago de pensiones. Uno no se imagina lo que le cambia la vida a las mujeres que tratan de perseguir a los hombres para poder tener con qué alimentar a los niños y niñas. Yo creo que el tema del royalty y el tema del acuerdo del litio son cosas que le van a dar una sustentabilidad financiera y descentralizadora al país que son bien fundacionales. Entonces, ahí hay algunas, pero creo que hay muchísimas acciones que el gobierno ha hecho y que puede desplegar y que, claro, tienen en sus dos simbólicas, la de pensiones y la fiscal, que la oposición ha sabido leer como simbólicas y por lo tanto se ha negado a rajatabla en su momento. Algunos se abren, pero inmediatamente, apenas se abren, viene todo el mundo más republicano, más de ultraderecha, a hostigar a esas personas que pueden abrirse a la posibilidad de discutir una reforma. ¿Por eso dice que al Chile punto de Vamos analizarlo. está preso de la narrativa republicana? Absolutamente. Eso yo creo que para cualquier espectador, incluso para ¿A los pesar de propios, los resultados del plebiscito?
¿Usted cree que esto se instaló Pero en la por derecha? supuesto, pero si pensemos que el principal liderazgo de Chile Vamos hoy día, el principal liderazgo, que es indiscutiblemente el principal liderazgo de Chile Vamos, que es Evelyn Matei. ¿Ya? Evelyn Matei, que tiene, insisto, un gran liderazgo, una aprobación importante, creo que hoy día es la número uno en aprobación en términos de los liderazgos políticos, ella claramente pensó, y ella lo dijo, pensó en votar en contra. Hizo su crítica fuerte, que ella es una política experimentada, no la hizo porque sí, la hizo porque creía que podía cambiar el resultado de lo que se estaba gestando en el Consejo Constitucional. Ella dice, con los derechos de las mujeres no se retrocede. Y no la escucharon. Y pasaron por encima de ella. Y al pasar por encima de ella, ella después estuvo, de alguna manera, acorralada para poder tener que votar a favor. Y tuvo una narrativa para hacerlo, y después hoy día se pasan cuentas entre ellos. Pero imagínate que el principal y liderazgo más fuerte no pudo, en este caso, a partir de una crítica tan grande como tuvo, hacer valer su opinión. Es porque están presos, como Chile Vamos, todo Chile Vamos, de la narrativa republicana, y es cosa de ver cuando alguien esboza una posibilidad de querer llegar a acuerdo. Briones, Chalper lo hizo en su momento. Tú ves sus redes sociales, los atacaron al punto en que tuvieron casi que desdecirse algunos de ellos. Y decir, no, yo no me refería a esto. Entonces, creo que es bien difícil, no imposible, y yo me saco el sombrero por los esfuerzos que está haciendo la ministra Jara, el ministro Marcel, la ministra Toá, para poder llegar a un entendimiento con la oposición y particularmente con una derecha que está muy constreñida por las exigencias que la ultraderecha le está haciendo para poder aceptarlas como de derecha. Y eso es algo que está el problema en ese lado, pero que tiene consecuencias concretas, que es que las pensiones no pueden mejorar porque hay falta de acuerdo. George Jackson, ¿cómo ve el Chile que viene? Yo soy más optimista que pesimista. Creo que este año vamos a tener, este 2024 vamos a tener una recuperación económica con una inflación baja, por lo tanto van a empezar a mejorar los salarios, van a poder ir reflejándose algunas de las inversiones que se han hecho tanto públicas como privadas y van a tener resultados concretos en los territorios y también en la generación de empleo, que este año la idea es que se pueda reactivar. También creo que hay elecciones municipales, lo que saca la política de lo grande como de lo medio abstracto y lo pasa a nivel territorial, es decir, con liderazgos que tienen que o pasar la prueba de si son reelectos o no, o a competir entre liderazgos nuevos allí donde no hay reelección de alguien. Y por lo tanto, la política se aterriza un poquito más en lo concreto. Y por eso creo que me muestro optimista con que este ciclo, tanto por las condiciones económicas, también de los temas que se están implementando en seguridad, los programas sociales que empiezan a desarrollarse este año. Déjame mostrarte un ejemplo. Paréntesis, a pesar de lo deslavado que ha significado el programa de gobierno, las promesas, las fuertes reformas en la práctica. Déjame darte un ejemplo de qué cosas se empiezan a implementar este año y que creo que van a tener un efecto importante. Hasta el año pasado, el subsidio único familiar, que es uno de los principales subsidios que reciben las familias más vulnerables, del 60% de menores ingresos, las familias tenían que ir a la municipalidad, llenar un formulario, que ese formulario llegara al Ministerio de Desarrollo Social, aprobar una nómina y recién ahí poder optar a tener el subsidio único familiar, que es un subsidio por cada una de las cargas familiares, ¿no?, que le llegan a las madres o los padres para poder tener algo de sustento como para sus hijos. Lo que hicimos el año pasado con una ley que pasamos en el mes de marzo o abril, es que a partir de este año se iba a automatizar el proceso para que cerca de 400.000 niños, niñas y adolescentes recibieran esto sin ir a la municipalidad, que los procesos para revalidarlo cada 3 años ya no fueran burocráticos, sino que fuesen automatizados. Entonces, la carga de la prueba de un derecho, que es recibir una manutención para los niños y niñas que están más necesitados, pasó de estar de cara de las familias, es decir, de ir a buscarlo y pedirlo a la municipalidad, a una responsabilidad que es del Estado. Y eso va a empezar a pasar este año. Y estamos hablando que para una familia esto significa, por ejemplo, de 3 hijos, significa recibir algo así como 60.000 pesos más todos los meses y significa recibir los bonos de, por ejemplo, marzo que antes no recibían. Es un cambio que uno puede decir, mira, es chico, no le cambia la vida. Yo digo que en los sectores populares y en las clases medias eso
tiene un impacto. Y así como ese, muchos más que yo creo que se van a ir desarrollando durante este año y durante el último año de gobierno del presidente Boric. Así que el Chile que viene yo lo veo optimista. Creo que hay riesgos, obviamente, pero que yo confío en que cada una de las conquistas que se están desarrollando, que es verdad, no son quizás tan radicales, son más graduales que las que nos proponíamos por las como restricciones políticas, económicas y de toda índole que se han ido presentando, van a dar sus frutos y creo que van a ser muy valoradas y no las van a poder quitar. Yo creo que eso es lo bueno, que son cosas que van a ser sostenibles en el tiempo, mi impresión. Giorgio Jackson, muchas gracias por esta conversación con el Chile que viene. Muchas gracias, Ignacio. Que esté muy bien. Todos nuestros cortes a través de todas las plataformas y pantallas de Súbela. Que esté muy bien y será hasta un próximo capítulo.